Bienvenidos a nuestro informativo semanal. Como siempre, ustedes saben, nos dedicamos a ofrecer toda la información de la Iglesia. Hoy es domingo 26 de abril de 2015. Comenzamos con nuestros titulares. Los obispos de Chile han salido al paso de una información según la cual apoyarían el aborto terapéutico, pero han dejado claro que rechazan todo tipo de aborto. El nuncio en España, Monseñor Frattini, ha declarado en la inauguración de la plenaria del episcopado que la mayor misericordia, es decir, la verdad, con amor. La Iglesia en Colombia ha denunciado el plan de gobierno de legalizar la eutanasia, sin ni siquiera hacerla aprobar por el Parlamento. El Papa Francisco visitará Cuba antes de ir a los Estados Unidos. Es un gran gesto del pontífice que ha sido el gran impulsor del deshielo entre los dos países. Un comando terrorista musulmán ha sido desarticulado en Italia. Entre otros objetivos estaba atentar contra el Papa en el Vaticano. Todo aborto es malo, incluido el terapéutico. Así lo han dejado claro los obispos chilenos, saliendo al paso de una información que decía lo contrario. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Cristian Contreras, negó que los obispos de esa nación apoyen el aborto terapéutico, como afirmaba un diario de ese país, algo que para Monseñor Contreras contradice la postura de la Conferencia Episcopal de Chile. El documento oficial de los obispos chilenos ante el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet para despenalizar el aborto señala que el aborto nunca es terapéutico y que en ningún caso aporta sanación a dichas vivencias traumáticas. Monseñor Contreras escribió al director del diario y le expresó que dudo que su periódico titule Gol de una noticia que confirma que aquel fue anulado. El pasado viernes, sin embargo, ha incurrido en un error de esa envergadura, digno de análisis en talleres de redacción y comprensión lectora. Monseñor Contreras explicó que mal podríamos los obispos abrirnos a aquello que el titular denomina aborto terapéutico, cuando a renglón, seguido las mismas noticias, aclara que no constituye aborto la acción de suyo terapéutica para salvar la vida de la madre. Más adelante, nuestro mensaje insiste en que el aborto nunca es terapéutico, porque en caso alguno aporta sanación a vivencias traumáticas. El documento de la Conferencia Episcopal titulado El derecho humano a la vida, una vida digna para toda persona, deja claro que no constituye aborto la acción de suyo terapéutica para salvar la vida de una madre en peligro, cuando no busca eliminar directamente la vida de la persona concebida, aunque su muerte sea una posibilidad prevista, aunque no querida o buscada. Si la criatura falleciera, como consecuencia no deseada ni intentada, ni como fin ni como medio de un procedimiento directamente orientado a sanar a la mujer en situación de grave riesgo, no se podría calificar de aborto, señalan los obispos en el documento. La misericordia sin verdad ya no es misericordia, o por lo menos no es la misericordia de Cristo. Estas son palabras del nuncio del Papa en España en la inauguración de la plenaria del episcopado. El nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, ha dirigido un discurso a los obispos españoles en la inauguración de su asamblea plenaria. Monseñor Frattini ha recordado que la crisis de fe ha conllevado la crisis del matrimonio y de la familia e interrumpido su transmisión a los hijos. Monseñor Frattini ha indicado que debemos dar confianza y esperanza sabiendo que en Cristo converge verdad y misericordia, siendo consciente de que la mayor misericordia es decir la verdad con amor. Más allá de la compasión, el amor misericordioso invita a la conversión. El prelado italiano ha indicado que la crisis de fe ha conllevado la crisis del matrimonio y de la familia e interrumpido su transmisión a los hijos. Y es por eso que urge señalar la conversión misionera vinculada a estos problemas reales de la vida humana, que se han secularizado tan profundamente. Es nuestro propósito estar junto a las familias en situaciones extremas, estudiar aquellas estrategias que ayuden a prevenir estas situaciones y sostener y reformar el vínculo matrimonial abierto a la vida conforme al Evangelio de la familia. La Iglesia les expresa su aprecio, agradecimiento y aliento.
Monseñor Renzo Frattini dijo a los obispos que el camino hacia un justo bienestar no ignora que el verdadero desarrollo engloba los aspectos económico, social, cultural y espiritual. Una mentalidad individualista, competitiva, hedonista, ha de encontrar en los creyentes en Cristo la solidaridad, la misericordia, la defensa integral de la persona humana desde la fe. Mientras siguen las negociaciones de paz con la guerrilla sin que ésta deje de asesinar, el gobierno colombiano intenta aprobar la eutanasia. La Iglesia lo denuncia. El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, Padre Pedro Mercado, denunció que el Ministerio de Salud de Colombia intenta legalizar la eutanasia sin aprobación del Congreso y violando la libertad religiosa y la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. El padre Mercado Cepeda expresó que ante este panorama, el episcopado colombiano quiere reafirmar su clara, firme e inamovible condena ética y moral a la eutanasia directa, que constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida. Además, indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social no está capacitado legalmente para reglamentar la eutanasia, porque no existe legislación emanada por el Congreso de la República sobre esta delicada materia. Por tanto, advirtió, la resolución planeada por el Ministerio de Salud está afectada por vicios de nulidad. El representante del episcopado para las relaciones con el Estado expresó la preocupación de los obispos colombianos porque la resolución del Ministerio de Salud llega incluso a legitimar la práctica de la eutanasia no voluntaria, aquella que se realiza sin el consentimiento expreso y actual del paciente. La norma, señaló, viola también gravemente el derecho de libertad religiosa y de conciencia, pues desconoce la obligación ética de las personas e instituciones sanitarias. El Papa Francisco irá a Cuba antes de ir a los Estados Unidos. Pondrá así fin a las malas relaciones entre ambos países, en la que el Vaticano intervino eficazmente. El Papa estará en Cuba antes de llegar a los Estados Unidos en septiembre. Puedo confirmar, dijo el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, que hará una etapa en Cuba antes de viajar a los Estados Unidos. Posteriormente será publicado el programa del que se presenta como un viaje ampliado con respecto al programa original. Podría ser del 19 al 21 de septiembre. Pues la llegada a los Estados Unidos, como se había anunciado, será el 22 de ese mismo mes. La Sala de Prensa Vaticana había informado el 17 de febrero que el Papa Francisco había tomado en consideración la idea de hacer un viaje a Cuba en ocasión de su próximo viaje a los Estados Unidos. El programa en Estados Unidos prevé etapas en Washington, Nueva York, Filadelfia, con varias citas institucionales como la visita a la Casa Blanca, al Congreso y a las Naciones Unidas. Además, habrá eventos pastorales como la canonización de Fray Junípero Serra y la celebración de la Jornada Mundial de la Familia. Los rumores de un posible atentado contra el Papa, que han circulado la semana pasada, han sido aprobados. La policía italiana ha detenido a un comando de Al-Qaeda que tenía precisamente ese objetivo. La policía italiana ha detenido a un numeroso grupo de terroristas que, entre otros objetivos, planeaban atentar contra el Papa en el Vaticano. Estaban ligados a Al-Qaeda y algunos de sus miembros habían estado encargados de la protección de Bin Laden. Los arrestados son al menos 18 personas en 8 provincias de Italia por su supuesta vinculación con esta célula. Por el momento, se han comunicado la detención de 6 presuntos afiliados a esta célula en Cerdeña, donde tenían su base esta organización, y el resto en otras localidades. Según los investigadores, esta red estaría implicada en algunos atentados terroristas, como uno en Peshawar, Pakistán, en 2009, en el que murieron un centenar de personas. En un comunicado, la policía italiana explicó que una de las interceptaciones telefónicas se desprende que 2 de los miembros de la organización formaban parte de la red que se ocupaba de proteger en Pakistán a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda muerto el 1 de mayo del 2011. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a los datos que registran la crisis que las iglesias están viviendo en algunas naciones de Centro Europa, tales como Alemania u Holanda. Cuando conoces cómo es la realidad en la Iglesia y especialmente en determinados países,
seguramente tienes una idea general de cómo están las cosas, pero cuando esa idea se ve confirmada con unos hechos, te resultan tan sorprendentes que realmente te dan ganas, como en este caso, de llorar y por supuesto de rezar para que eso se arregle y para que en otros sitios no les imiten. Me refiero a lo que está pasando en Holanda y en Alemania. Esta semana he tenido la oportunidad de leer 2 informes sobre la Iglesia en ambos países y, repito, son estremecedores. El informe de Alemania es de la propia Conferencia Episcopal, es por lo tanto un informe oficial y ya se sabe que a veces los informes oficiales maquillan un poquito la situación, pero aunque sea tal cual y no peor de lo que cuentan, resulta que según los obispos alemanes que han hecho un estudio con 8.600 sacerdotes y agentes de pastoral, el 52% de los sacerdotes alemanes no se confiesan nunca, o como mucho lo hacen una vez al año. El 42% no rezan nunca a lo largo del día, no tienen ni un momento para hacer una visita al Santísimo, para rezar una Ave María, para rezar un momento de meditación después de comulgar, para rezar el rosario, para rezar el breviario. No es de extrañar, por lo tanto, que con ese tipo de clero, esos mismos sacerdotes no le den ninguna importancia a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, porque ellos mismos, que tienen la obligación de, por lo menos, confesarse una vez al año como el resto de los católicos, no lo hacen, celebran misa y, lógicamente, comulgan. La situación en Holanda es también terrible. Según datos oficiales, solo el 17% de los holandeses se declara cristiano, juntando en los cristianos a los católicos y a los protestantes. Una situación tan increíble como que, por ejemplo, la diócesis de Utrecht, la primada de Holanda, que tenía cerca de 400 parroquias, ahora tiene menos de 40. O que una congregación tan importante, tan significativa como los agustinos, que tenían también en el año 58 casi 400 sacerdotes, hoy también tengan menos de 40 y el más joven tenga 70 años. Una situación, repito, terrible, que no está mejor en la Iglesia protestante. Los calvinistas holandeses confiesan que 1 de cada 6 pastores en ejercicio se declara a sí mismo ateo y dice que es un ateo creyente. Es decir, ya no cree en Dios, aunque sigue ejerciendo de pastor. Y cuentan de una iglesia holandesa que, para atraer a la gente en la Cuaresma, ha creado la cofradía del carnaval y al pastor no se le ha ocurrido otra cosa más que poner una barra de esas de las Go-Go Girl delante del altar para que una chica ligerita de ropa entretenga a los feligreses y así acudan más en la Cuaresma. Me parece que ni con eso, ni con Go-Go Girls bailando desnudas van a lograr que esa iglesia sobreviva. Es verdad que esto es en la iglesia protestante calvinista, es verdad que es una excepción, pero no ha pasado en los católicos. Pero en los católicos, como digo, la situación en otros aspectos es parecida. Esto es terrible. Pero lo que me parece peor todavía es que esta iglesia centroeuropea sea la que se está proponiendo como modelo ante el mundo. Con la cuestión, por ejemplo, de los divorciados vueltos a casar, esta iglesia está proponiendo que lo que hay que hacer es ese modelo de permisividad, de ruptura entre misericordia y verdad, porque dicen, esto es lo que permitirá a la iglesia sobrevivir. Si tuvieran un mínimo de decoro, lo que harían sería pedir perdón, porque con su permisivismo, con su liberalismo a ultranza, con su total falta de referencia a normas objetivas de moralidad, han suicidado, han destruido a su iglesia. Y me parece aún más increíble que haya obispos que amen a su pueblo, que amen al Señor, que se lo crean. Y la fascinación que ejercen, especialmente en algunos obispos latinoamericanos, en no pocos obispos latinoamericanos, porque los africanos se les han enfrentado, los de Europa del Este también, y los de Asia también, pero la fascinación que ejercen en un sector del episcopado latinoamericano, esta iglesia centroeuropea, no la puedo entender. Es que se trata de conseguir que México, Colombia, Chile, Argentina, sean como hoy es Alemania, como hoy es Holanda. Se trata de que dentro de unos años los sacerdotes, en este momento la mitad de los sacerdotes prácticamente no se confiesen nunca y no recen ni siquiera una vez al día. Ese es el objetivo, ese es el modelo. No me cabe duda de que estamos ante un intento deliberado por parte de los enemigos de la Iglesia de que la Iglesia se destruya a sí misma. Confío de verdad en el Espíritu Santo y en el sentido común,
que esta atracción fatal que está ejerciendo este sector no convenza a la inmensa mayoría de los obispos y que con respecto a la familia y con respecto a esa relación entre verdad y misericordia, lo que allí ha ocurrido, debido a los resultados que se están obteniendo, no cunda, no sea imitado. Desde luego rezo por ello, confío en que el Espíritu Santo no abandone en este momento tan difícil a su Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos así al final de nuestro informativo semanal. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que ocurre en nuestra Iglesia, debe consultar nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.